Bienvenidos a todos, a todas. Es un gusto tenerles aquí con nosotros en esta, que es nuestra primera sesión que les llamamos sesiones de continuidad en la DEM, que son, pues tal cual, estas sesiones que a veces son tipo conferencia webinar, a veces diálogo con expertos, como es el caso de esta sesión del día de hoy. Y en otras ocasiones tenemos algunas sesiones que son, de hecho, sesiones con la metodología del estudio de casos, esta metodología que utiliza Harvard o que utiliza, por ejemplo, el IPADE aquí en México. Y la intención de estas sesiones es que más allá del Congreso, que siempre pues es un gusto verles y coincidir cada año, ya sea presencial o virtualmente, en ese Congreso Internacional de Gestión y Liderazgo Educativo que tenemos, pero el poder tener estas otras sesiones a lo largo del año nos posibilitan también no solo, que es la verdad parte de lo que más nos gusta, es ir construyendo comunidad, escucharnos unos a otros, tejer lazos, quizás tener ir intercambiando contactos para poder apoyarnos más allá de la segunda parte del objetivo, que es mantenernos en constante actualización desde la experiencia y desde los conocimientos que nos pueden compartir algunos ponentes, algunas personas, algunos líderes, desde su formación académica y desde su experiencia profesional. Entonces, pues bueno, ahora sí que sin más preámbulo, nada más necesito hacer una solicitud de disculpa porque he estado intentando contactar a Osvaldo, a la tercera persona que íbamos a tener en el diálogo, y no logro contactarle. Yo confío que no haya sido nada grave. Una disculpa. Estaba sonando acá, pero no era. Espero que no sea nada grave con respecto a Osvaldo, pero bueno, nosotros vamos a poder iniciar esta sesión platicando con Emanuel y con Ligia. No quiero yo tomarme demasiado tiempo porque sí entraba en rollo de leer currículos o semblanzas entre la formación académica y la experiencia que ambos tienen y vamos a consumir mucho tiempo de la sesión y no es la intención. Entonces, más bien, les voy a contar yo brevemente, ¿no? En dónde está cada uno de ellos actualmente y más bien voy a invitarles a que de manera muy natural y orgánica, como solemos hacer aquí en ADEM, que somos, ahora sí que son sesiones entre pares, todos líderes educativos y llevándolo un poquito más al extremo, luego empezamos a hacer sesiones ya o reuniones de amigos que compartimos de temas interesantes y valiosos para todos. Entonces, nada más, antes de ya contarles esta información, esta breve información de cada uno de ellos, me gustaría nada más hacer una invitación a que los participantes que están, los líderes educativos que el día de hoy se pudieron sumar a la sesión, puedan abrir su cámara en caso de que les sea esto posible, porque justo siempre es más agradable, más bonito, más enriquecedor tener una sesión de diálogo, aunque prioritariamente estaremos escuchando a Manuel y Alicia, pero pues la verdad es que al final del día la intención es que también ustedes puedan estar participando. Entonces, si nos ayudan a abrir sus cámaras a quienes esto les sea posible, se los agradeceremos mucho. De igual manera, en los momentos en los que haya interacción con ustedes, ya sea que levanten la mano física y veamos quién está levantando la mano, o podrían también utilizar la función de levantar la mano virtual. Entendemos que hay ciertas ocasiones, ya sea que el dispositivo no tiene cámara o está descompuesta o que van en tránsito y entonces, por favor, concéntrense de manera muy segura en manejar y no se estén distrayendo con el dispositivo. Pero si les es posible, la verdad es que se los agradecemos mucho. Poder ver sus caras siempre ayuda. Muchísimas gracias a quienes ya están abriendo sus cámaras en este sentido. Y entonces ahora sí, les cuento nada más muy brevemente. La verdad es que justo tanto García Bejar como Emanuel Elizondo son personas, son
líderes educativos, me atrevo a decirlo de esta manera, con quienes hemos ya estado coincidiendo y colaborando desde la DEM de manera institucional ya por varios años, pero a quienes además les tengo yo un especial aprecio. Entonces, de verdad es un gusto para mí tenerlos aquí y que puedan compartir de su amplia experiencia y saberes. Ligia García Bejar, quien es doctora en comunicación, si mal no recuerdo, que ya ella nos estará terminando de redondear, porque la intención es sí que nos cuenten un poquito más. Eh, Actualmente es la decana de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Americana Campus Guadalajara, como muy probablemente vieron en algunos de los imágenes informativas. Y la verdad es que pues ha estado en el mundo educativo de ella un poco más enfocada en educación superior y en investigación, pero pues ya por varios años. Y ahorita nos contará ella un poco más de su trayectoria y experiencia. Y Emanuel Elizondo, quien actualmente es el director de un departamento, un área de la Secretaría de Educación de aquí del estado de Jalisco, que se denomina alfabetización digital. El educador de vocación y de formación, que incluso había estado hasta hace un par de años como director en una secundaria. Entonces, realmente es alguien que entiende muy bien también esta parte de las necesidades, de las dolencias, de las problemáticas de nosotros como líderes educativos. Entonces, sin más, me gustaría cederles brevemente la voz, primero Ligia, luego Manuel, para que quizás nos cuenten un poquito más de los elementos que ustedes consideran más importantes para entender cuál es esta perspectiva que nos traen el día de hoy para este tema tan importante que de hecho ni dije al arrancar la grabación, pero pues bueno, nuestra temática para el día de hoy, cómo lograr una integración de la inteligencia artificial centrada en la persona. Entonces, adelante, Ligia, por favor. Muchas gracias, Maggie. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, cuando Maggie me invitó a esta sesión, realmente me leyó un poco, ¿no? En el sentido de qué es lo que para mí, pues ya digamos con la trayectoria que tengo, ¿no? Corta, larga, ¿no? Eso siempre es subjetivo, pero lo que creo que con todo el avance, ¿no? que nos ha tocado a ustedes como a mí de la tecnología y su aplicación tanto en la vida personal como en este caso en nuestro mundo profesional que es la educación, al final tiene, digamos, transversalmente los mismos desafíos y los mismos dilemas, ¿no? Se vuelve más compleja, se vuelve más que nos implica, digamos, o nos va implicando cada vez más sentido de criterio, pero el fondo es el mismo, ¿no? Y en ese sentido, en términos de mi formación, lo más relevante es que justamente a mí siempre me gustó el ámbito de la comunicación. No soy pedagoga de origen y mis estudios posteriores se centraron en comunicación porque a mí una de las cosas que siempre me ha interesado entender, y eso yo creo que desde que estaba en la preparatoria, era por qué a las personas nos gustaba tanto consumir medios de comunicación, ¿no? Por qué nos gustaba ver, cuando yo era adolescente o niña, caricaturas, telenovelas, ¿no? Ir al cine, y en la actualidad podemos trasladarlo a, ¿no? Porque vivimos, ¿no? Inmersos en nuestros teléfonos celulares, ¿no? Entonces, y creo que aquí, en ese sentido, arrancaría con una primera idea, que es algo que todos lo entendemos, que es muy, digamos, sencillo, pero que en el uso y en el día a día lo olvidamos, ¿no? Y es que la tecnología se usa, ¿sí? Y con las personas nos relacionamos. La tecnología, no importa lo más simple y sofisticada que es un medio, nunca es un fin en sí mismo. Lo que pasa es que a veces con todo, digamos, el abordaje y lo que nos abruma y lo que también nos apasiona, porque es apasionante también cómo ha avanzado la tecnología, tanto para nuestra vida, digamos, personal, como para nuestra vida profesional, que
que sentimos, ¿no? Que tenemos esta sensación, esta percepción que tenemos que estar en la ola. Y podemos perder la perspectiva de para qué estamos usando las cosas. Y justamente me parece que en este caso, un primer, digamos, como titular, ¿no? Que pondría yo a esta conversación, sería que con la inteligencia artificial, justamente, ¿no? Por lo que podemos, ¿no? Asumir que se puede hacer y la forma, ¿no? En la que a lo mejor pareciera, ¿no? Que esta gran máquina, esta gran arquitectura informativa, informática, ¿no? Es capaz de hacer. Perdemos el sentido de para qué la usamos y para qué la enseñamos, ¿no? Y con qué propósito. Y eso, ¿no? Sería un primer como abordaje, ¿no? En términos de una inteligencia artificial centrada en la persona, sobre todo, ¿no? En el ámbito educativo. Y dejaría aquí dos ideas para darle pie, ¿no? Ya al maestro, ¿no? Emanuel también, que creo, ¿no? Que justamente nosotros como docentes, ¿no? O como gestores en la educación, tenemos que ser muy, digamos, observadores, ¿no? Y analíticos de no caer en una automatización ciega, ¿no? Es decir, una solución automática a todo y a casi todo, ¿no? E incluso a lo más estructural de nuestra función. Y que en el centro de la educación, justo porque somos educadores, está la interacción entre el que enseña y el que aprende, o por ejemplo, cuando hablamos de pares o en una escuela, ¿no? Como comunidad, entre los colaboradores. O sea, las escuelas son comunidades humanas. Y lo que pasa en un salón de clase es justamente, además, ¿no? De que enseñamos, de qué tal, es una relación social, ¿no? Y humana. Y eso, ¿no? Nos debe de alguna forma como guiar, ¿no? En el uso en este caso, ¿no? O en la forma en la que nosotros implementamos, ¿no? O tomamos decisiones con respecto al uso de inteligencia artificial en nuestra vida profesional, ¿no? Y en las escuelas. Yo dejaría, ¿no? Este primer, digamos, bote, ¿no? De pelota aquí, Maggie. Muchísimas gracias, Ligia. Emanuel, un poquito, cuéntanos, por favor, algo más como de tu experiencia, desde dónde llegas a este panel o a esta plática de expertos, pero entre compañeros, colegas y amigos. Y quizás alguna idea que te surja a raíz de esto que también nos compartía Ligia, antes de empezar ya a soltarles yo quizás un poquito de preguntas más dirigidas. Adelante, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad es que me da mucho gusto compartir con ustedes. Alicia también ya había tenido la fortuna de poder haber asistido a un diplomado que nos dieron en la UP sobre justamente formación del carácter, que yo creo que va a salir a colación en un rato más. Y creo que el, el estar aquí reunidos, tantos educadores, me considero parte del grupo porque también formo parte de la DEM. Gracias, Margarita, por la invitación. Y creo que es muy pertinente el tema que se va a tratar el día de hoy, porque si hay alguien o si hay responsables que están ahorita a cargo de lo que va a suceder en el ámbito humano, vamos a decirlo así, con esta nueva herramienta que está llegando y que está al alcance de todos, tiene que ver mucho con el quehacer docente. Y creo que como directivos, como docentes, nos estamos enfrentando a una situación que ciertamente no estábamos preparados y se está abordando desde diferentes áreas y creo que espacios como estos son indispensables y desde luego me va a dar mucho gusto poder compartir, que de alguna manera de entrada lo digo, pues yo vengo a sumarme porque al igual que los que estamos aquí presentes, pues también como lo decías Maggie, estuve trabajando muchos años como docente, como director. Hoy estamos trabajando a cargo de la Dirección de Alfabetización Digital y nuevamente nos volvemos a enfrentar al trabajo de capacitar o de formar a los docentes en el uso de herramientas digitales.
Perfecto, muchísimas gracias, Emanuel. A ver, creo que para ir entrando en materia, más allá, a lo mejor Ligia ya nos dejaba ver un poco de cuáles son sus ideas al respecto, pero me parece que quizás en un inicio, cuando empezó a raíz de la pandemia, como en esas fechas, a escucharse hablar de inteligencia artificial, eh, o era como que en general, pues más bien, todas las ideas que se escuchaban acerca de la inteligencia artificial y del potencial de la inteligencia artificial para la educación eran como, me parece, exageradamente positivas, ¿no? Como va a venir a resolvernos la vida, la carga, el tiempo, todo. Y luego pasó un poco de tiempo y como que se polarizó. Y entonces había tanto quien estaba muy en boga de los pros, de los beneficios, del potencial, como empezaron ya a surgir voces diciendo, oigan, pero me parece que también tenemos que poner atención y cuidar estos otros aspectos, ¿no? Entonces, hay riesgos, hay quien decía, no solo hay riesgos, hay grandes riesgos y como que se empezó a hacer una polarización de quien estaba totalmente a favor y otros que estaban totalmente en contra. Como que siguió avanzando el tiempo y me parece, a ver si coinciden ustedes conmigo, con mi apreciación, o a lo mejor es nada más las personas cercanas con las que yo me relaciono, que hemos llegado un poco más a un consenso en donde en vez de alejarnos a los polos, ya estamos todos un poquito más en el centro, reconociendo que estas tecnologías o estas herramientas tienen grandes potenciales, pero también implican posibles riesgos, ¿no? Entonces, me gustaría, antes de entrar incluso como al mundo educativo, que nos compartan así en frasecitas muy cortas, ¿qué consideran o cuál consideran que es el mayor beneficio potencial y el mayor riesgo potencial, hablando de la humanidad en general, de la integración de las herramientas de la inteligencia artificial en nuestras vidas, en nuestros mundos y en nuestras profesiones? Bueno, a ver, desde luego, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Elegir como un mayor, el gran beneficio o el gran riesgo, ¿no? Quizá yo voy a dar un par de ideas y de lo que de alguna manera yo he ido razonando, ¿no? A lo largo del tiempo y tratando también de tomar en cuenta no solamente, digamos, como dices tú, no solamente la vida profesional, sino en general la vida, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes riesgos, ¿no? En general, en cómo asumimos, ¿no? Está con tanta naturalidad el uso de la tecnología y que nos sorprendemos y nos maravillamos, ¿no? De los avances y de las posibilidades con la tecnología, es justamente sustituir la relación con los demás y la vivencia de experiencias distintas solamente con, digamos, por el uso de tecnología. Voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Me parece, ¿no? Que desde luego, ¿no? El mundo evoluciona y cambia, pero una cosa que a mí me preocupa como persona, ¿no? Es que muchas de nuestras actividades de ocio tienen que ver con usar la tecnología o una plataforma, ya sea cuando de repente pues estamos aburridillos y empezamos a ver la red social que usamos, la que más nos gusta, o cuando a lo mejor el fin de semana nos podemos ver, ¿no? De así de un filón, 6 o 7 capítulos de una serie, ¿no? Eso no tiene en sí mismo nada de negativo, ¿no? Cuando de repente hay una serie que nos guste ver o queremos ver varias películas o nos distrae, ¿no? Utilizar el Instagram un rato, lo que sea. El tema es que
cuando solamente eso se convierte, o casi eso se convierte en el distractor, por un lado, estamos disminuyendo mucho las posibilidades de la riqueza que es experimentar la vida en general. Y quizá estamos perdiendo la perspectiva de que lo que pasa es que somos muy adictos, ¿no? Por decirlo de manera, ¿no? Extrema, no quiero que querés, ¿no? Pero bueno, en efecto, si algo sabemos es que determinadas tecnologías, sobre todo plataformas de redes sociales, nos generan adicción. ¿Por qué? Porque nos dan satisfacción inmediata, porque nos generan dopamina, etcétera, etcétera, ¿no? Particularmente en los niños. Pero creo que, digamos, en ese sentido, el riesgo, eso, que sustituyamos con tecnología muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido, en beneficio, creo que justamente ha venido a simplificar muchos procesos de nuestra vida, que nos da, digamos, la posibilidad de tener justamente o de ganar a veces más tiempo. Aquí obviamente depende de qué tipo de trabajos, qué tipo de actividades, pero también incluso en el ámbito personal, ¿no? O sea, yo que vemos que hay, por ejemplo, ¿no? Hablando, ¿no? De inteligencia artificial, que el otro día, ¿no? O sea, vi que en Google Mails tenía posibilidad de simplificar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la información de los correos que tengo, de que herramientas que me ayudan a priorizar cosas. Bueno, claro, eso a mí me ayuda, ¿no? A muchas cosas. Entonces, creo que en ese sentido, esa automatización, esa capacidad, digamos, de manejar tanta información que nos facilita la conectividad, nos facilita eso, la conectividad, la simplificación de tareas muy simples, pero no sustituye a otras dimensiones de nuestra vida. Yo eso sería lo primero que diría. Muchas gracias. Y creo que aquí tenemos, ¿no? Un comentario de un directivo, ¿no? Que decía justamente el beneficio, eficiencia y practicidad en la vida pública y privada, riesgo, creación de vida con la IA, ¿no? En biotecnología o destrucción social en guerra. Y claro, muchos otros, digamos, desafíos en términos de la forma en la que vivimos los procesos naturales de la vida, tanto personal como pública, ¿no? Que incluso a veces se puede poner en riesgo hasta procesos, digamos, democráticos Claro. o lo que asumimos como verdad o como realidad, ¿no? Totalmente, muchas gracias. Me ganaste que le iba a dar lectura al comentario de Héctor Eduardo, está perfecto. Y entonces, Emanuel, por favor, cuéntanos, ¿cuáles consideras tú que podrían llegar a ser el principal beneficio o potencial y el principal riesgo potencial de estas tecnologías? Yo creo que sería bueno definir primero, cuando estemos hablando de inteligencia artificial en la charla, aclarar que tiene que ver con lo que es la inteligencia artificial generativa, porque hay varios tipos de inteligencias artificiales y la que técnicamente nos pega más de lleno al ámbito educativo es la que trabajamos normalmente y le llamamos inteligencia artificial generativa, porque hay un montón de diferentes tipos de inteligencias artificiales y ahorita vamos a ver, por ejemplo, lo que está sucediendo en el tema de la guerra, ¿no? Cómo a través de tecnología con inteligencia artificial están haciendo y deshaciendo, y esa no necesariamente es inteligencia artificial generativa. Yo creo que uno de los más grandes beneficios de entrada es que la inteligencia artificial generativa tiene el potencial de desarrollar o nos ayuda a desarrollar todo el potencial que tenemos los seres humanos, porque de alguna manera esa barrera que teníamos para el acceso al conocimiento o a las oportunidades de creación, pues las estamos desarrollando de manera muy, muy fácil a través de este tipo de herramientas, ¿no? Estos chats, que si bien para los que ya le están moviendo y ya tienen tiempo trabajando con ellas, no es solamente darle un enter y que te dé la primera respuesta. En realidad, pues hay capas y entre más interactúas con estas herramientas te das cuenta que no se cuecen al primer hervor. Que obviamente sí tienes que tener una serie de actividades y tienes que interactuar bastante con ella para llegar a lo que buscas. Y en ese sentido, creo y estoy casi seguro que vamos a empezar a ver las primeras generaciones de niños. No sé si la palabra correcta sea niños genios, pero niños que van a poder desarrollar todo su potencial, porque quizás ellos tenían las preguntas, pero las respuestas no las teníamos nosotros. Quizás hay niños jóvenes
que de alguna manera en sus cabezas ya estaban desarrollando algo, pero no existían las palabras propias para su edad, para ayudarlos a generar ese potencial. Y en ese sentido creo que es una gran herramienta, es uno de los beneficios, pero también por el otro lado lo estamos viviendo, ¿no? La inteligencia artificial puede concentrar el poder en muy pocas manos y aquí en este caso, pues hay que ser bien claros que el que más tiene, pues es el que va a tener mayor acceso a inteligencias artificiales más poderosas. Y lo empezamos a ver ahorita con estos temas de desigualdad y creo que en muy poco tiempo estamos siendo testigos de cómo la inteligencia artificial está generando guerras a una escala que nunca antes nos hubiéramos imaginado, ¿no? Cuánto tiempo ha pasado y cuántas guerras hasta ahorita no tenemos, ¿no? Justamente hoy estaba viendo nuevamente las noticias y parece que se siguen dando bombardeos y todo este asunto. Y esto va muy de la mano por una entrevista que le hicieron al director de una de estas empresas de inteligencia artificial generativa que se llama Darío Amodei, que es el CEO de una empresa que se llama Anthropic, porque él se mete en este rollo de la inteligencia artificial porque desde niño le llamaba la atención y él a los 12, 13 años ya había hecho un videojuego, a los 15 años desarrolló otro videojuego y uno de esos videojuegos era de guerra, era como el dominio de un mundo donde estaba gobernado por una dictocracia o algo por el estilo. A lo que voy es que cuando lo entrevistan hace poco, ya por ahí por el 2023, lo cuestionan y le dicen, es que ustedes lo pensaron como un juego, pero no todos están viendo esto como un juego y lo estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, el manejo de drones, el manejo de armamento, que si bien fue desarrollado desde una óptica no bélica, los resultados los estamos viendo, ¿no? Y creo que ahí, sobre todo en este punto, es donde entra mayormente la labor de los docentes, ¿no? Y tiene que ver mucho con la parte humana, con la parte de las virtudes, de la formación del carácter. Perfecto, muchísimas gracias. Claro que digo desafortunadamente, pero ahora sí que lo venimos viendo y lo venimos viviendo un poco, ¿no? Como incluso desde Einstein y los inicios de la investigación que luego dieron fundamento a una bomba atómica, ¿no? O sea, la ciencia como tal, el de su desarrollo, no es que sea bueno o malo, sino más bien qué uso le damos y ahí está la clave. Osvaldo, bienvenido, buenas tardes, confío que estés muy bien y que no haya sido nada grave lo que te estuvo entreteniendo. No, muchas gracias. Lo tenía agendado 5:30, no sé si Ah, estoy... estamos aquí desde las 5, de 5 a 6, pero mira, qué bueno que ya estás con nosotros y justo vamos a entrar un poco en materia como más fuerte. Llegas perfecto para que te haga, de hecho, después de un breve preámbulo, la primera pregunta. La UNESCO, y este es como esta especie de preámbulo para incluso todos, por si algo no ubicaban al respecto, pero tiene una serie de documentos bastante interesantes y dentro de uno de ellos, que es un marco tal cual de referencia, establece 3 ámbitos competenciales para funcionarios respecto a la integración de la inteligencia artificial y los procesos de transformación digital. Aunque está dirigido a funcionarios públicos, la verdad es que me parece que nos vienen muy bien el marco en general y estos ámbitos a nosotros como líderes educativos, independientemente de si nos desempeñamos en el ámbito público o privado, como para tener esta referencia. Se los comparto muy brevemente. Son 3. Planificación y diseño digital es el primero. Y dentro de este incluyen competencias como la identificación de problemas y soluciones, el pensamiento sistémico y la previsión estratégica, la estrategia ágil. El segundo ámbito es el uso y la gobernanza de datos. Y algunas de las competencias que incluyen en este ámbito son la alfabetización digital, la toma de decisiones basada en datos, la privacidad y seguridad, los datos abiertos y el gobierno abierto, los marcos jurídicos, normativos y éticos y los fundamentos de la inteligencia artificial. Y el tercer ámbito es la gestión y la ejecución digital y algunas de las competencias que incluyen son justo que esté centrado en la persona, los procesos iterativos, la ejecución ágil y el liderazgo digital. Me parece que es
algo que nos puede ayudar a título personal profesional, por si alguno de nosotros estamos interesados en conocer un poco más, formarnos un poco más o incluso en integrar este tipo de herramientas y de tecnologías, pues ahora sí que ir ubicando un poco qué aspectos tenemos que ir tomando en cuenta. Y entonces, en este sentido, Osvaldo, me gustaría iniciar con una primera pregunta o solicitud para que nos cuentes un poco de todo el desarrollo de tecnologías que están haciendo en Oracle. Y antes de que nos cuentes un poco de esto, que nos cuentes también un poco de ti, ¿no? Al final del día, tanto Ligia como Emanuel nos contaban muy brevemente un poquito de ellos. Y sabiendo entonces qué están haciendo en Oracle, a lo mejor ubicar desde esa innovación y desde todos los avances, ahora sí que ustedes como punta de lanza están desarrollando, ¿qué aprendizajes pudiéramos transferir de ustedes, adaptándolos hasta cierto punto, pues, al ecosistema educativo para poder aprovechar la inteligencia artificial, pero minimizando posibles riesgos? Entonces, ahora sí que bienvenido y te cedo el uso de la voz. Pues buenas tardes y perdón digo, fui citado 5:30, disculpen. Pero bueno, soy Osvaldo Rojas, tengo 30 años en la industria de la tecnología. Actualmente trabajo para Oracle y hace 25 años que hacemos inteligencia artificial en Oracle. Cuando la gente me pregunta qué es inteligencia artificial, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, pero hay muchas inteligencias artificiales. Yo se las puedo resumir en machine learning, deep learning, sin ser muy técnico. Y bueno, también ahorita bueno, ya no es lo último, lo que la gente conoció hace 3 años, le llamamos la parte generativa, y ahorita ya eso, estamos haciendo nuevas condiciones de inteligencia artificial que se llaman agentes. Actualmente me reportan 800 personas y más de 10,000 robots o algoritmos. Hoy me reportan más los algoritmos que personas. Y bueno, eso soy yo, también soy académico. Yo uso la inteligencia artificial para todas mis clases. Tuvo que cambiarse todo mi rol como académico. Actualmente doy clases de masterclass en varias universidades del país y del mundo. Y algo que les puedo decir de la inteligencia artificial es que hay dos cosas en el mundo de la inteligencia artificial o dos cosas que como país tenemos que hacer. Bueno, nada más les platico. Trabajo en Guadalajara. Guadalajara Oracle tiene 3 centros de desarrollo en el mundo. Uno está en México, en Guadalajara, el otro está en Estados Unidos y en la India. Y bueno, ahorita se están abriendo otros en Marruecos y Rumania y demás, pero bueno, actualmente somos 3. Y bueno, ¿qué les puedo platicar mucho? No me dejen hablar mucho porque les puedo platicar lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial. Yo De eso se trata. tengo muchas preocupaciones. Yo hago inteligencia artificial hace mucho tiempo. Y en el mundo de la inteligencia artificial, ayer hablando con varios secretarios, les decía, tenemos una oportunidad histórica en el sentido de que, ¿qué queremos hacer como país? Crear inteligencia artificial o usar la inteligencia artificial. Ese es el sistema educativo debe ser preparado para uno o para el otro, ¿no? Y muchos me decían, bueno, ustedes en Guadalajara son muy poquitas empresas que hacen esto, pero le digo, pero nuestro país lo puedes condenar a que, digamos, nada más a usar las tecnologías, ¿no? Yo siento que la gran oportunidad es crear la tecnología en nuestro país. Yo estoy muy preocupado y ustedes académicos son para mí una fuente de ayudar a resolver esto. México, por ejemplo, no se ha dado cuenta, nos ha hecho esa pregunta: ¿qué queremos crear o queremos consumir las tecnologías? Cuando me hicieron la segunda pregunta, ¿qué necesitamos hacer para crear? Les digo, pues para crear inteligencia artificial, aunque no crean, tenemos que saber mucho matemáticas, los fundamentos de matemáticas, geometría, cálculo, álgebra y demás.
Eso es lo que necesitamos. Todos los que hacemos inteligencia aquí en Oracle, hacemos el 60% de la inteligencia artificial en el mundo, o sea, está hecho por mexicanos y está hecho por universidades que saben crear tecnología, que los hemos preparado, que hemos invertido en crear las tecnologías. Pero el problema no nada más está en la universidad, sino en la prepa, para abajo, porque hoy enseñar matemáticas no es lo que normalmente queremos. Cuando yo les digo, oye, vamos a crear tecnología, pues estoy hablando de que tienen que saber razonar, pensar, resolver problemas, que tienen que saber cálculo, geometría. Todo me dice, ¿por qué geometría? Digo, porque así hacemos la inteligencia artificial. Usamos senos, todo eso que vieron en la secundaria, senos, cosenos y todo eso es la base de la inteligencia artificial. Y la verdad es que el mexicano pues sí puede hacer inteligencia artificial, pero es bien difícil. Yo lo veo, ¿no? Ahí estuve con las preparatorias de Jalisco y me hacían la misma pregunta, ¿no? Y les decía, pues tenemos que ayudar a que los muchachos les guste la matemática. La matemática siempre ha existido y la inteligencia artificial desde los años 60 empezaron. Lo que ha pasado es que la matemática siempre ha existido y la computación empezó a resolver problemas usando la matemática y era muy caro y sigue siendo caro hasta el día de hoy, resolver los problemas matemáticos a través de cómputo. Entonces, otra cosa, hay que enseñarles cómo funcionan de nueva cuenta las computadoras y los algoritmos y las estructuras de datos. Y entonces, eso es súper importante para un país. Luego, esa es una gran preocupación que yo tengo, porque en mi país no se ha definido bueno, yo soy un mexicano que fui educado fuera de mi país y que he regresado a Guadalajara hace ya 14 años, a 15 años, a crear el Centro de Desarrollo de Oracle aquí en Jalisco. Pues qué Entonces, gusto, de no me verdad. dejen hablar mucho porque les puedo contar muchas cosas. Muchas gracias. Ahorita seguramente Buenas y malas. volvemos. Sí, no, volvemos contigo. Pero fíjate, uno, felicidades y muchas gracias por haber vuelto a México y a Guadalajara, ¿no? A impulsar todo esto desde acá también. Y me encantó la parte que decías, bueno, si optamos por no solo ser consumidores, sino queremos crear las inteligencias artificiales desde aquí, desde nosotros mismos, necesitamos obviamente, y mencionabas como una serie de cuestiones técnicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, matemáticas, álgebra, esta parte de geometría. Y voy a tomar esta parte para cederle la palabra a Ligia y decir, a ver, me parece que hay otra parte que deberíamos estar tomando en cuenta, que no son solo estas competencias, conocimientos, habilidades técnicos, sino otro de los factores que también estamos escuchando un poco cada vez más, creo, pues dependiendo de los datos y el entrenamiento que le des a la inteligencia artificial, obviamente va a ser mucho más propensa a sesgos, a inequidades, o puede ser una herramienta hasta cierto punto, pues un poco más, vamos a llamarla neutra, ¿no? O menos dañina en ciertos aspectos. Entonces, en este sentido, me gustaría pasar la estafeta a Ligia y que nos cuentes un poco desde este fundamento que nos da la pedagogía, la psicología, la neurociencia, que también manejan ustedes ahí en la Universidad Panamericana, pero sobre todo desde este profundo conocimiento y comprensión de la persona, que, a ver, si ven algún límite que no debamos cruzar, ya no solo quizás pensando en al implementar o consumir las herramientas de inteligencia artificial, como nos decía Osvaldo, en las instituciones educativas, sino también en este proceso de a lo mejor vamos siendo proactivos y vamos formando en las escuelas a los siguientes desarrolladores o programadores de inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas tendríamos que estar considerando, Ligia? A ver, yo creo que podemos como cubrir dos dimensiones, ¿no? Y me da mucho gusto, ¿no? Que estén aquí, bueno, Emanuel, ¿no? Y Osvaldo, que no tenía
el gusto de conocerlos y que de alguna manera, ¿no? Tienen toda esta, no solamente formación, sino experiencia, ¿no? Tanto de trabajar, ¿no? En el ámbito tecnológico como en esta implementación, ¿no? De lo tecnológico en el aula, ¿no? Y yo me considero más como una observadora y estudiosa de la tecnología y yo sí creo que yo nunca voy a crear tecnología, ¿no? Me parece, cada quien en lo suyo. Y justamente a las dos dimensiones que me quisiera detener es que y ahí desde luego puedo omitir cosas, ¿no? Pero creo que al final estamos, quien lo hace no está creando tecnología para un mundo de humanos, ¿no? Y quienes usamos, ¿no? O quienes creamos tecnología, somos humanos, ¿no? Y porque esto es importante, porque me parece que si bien, ¿no? Y eso lo vemos cuando estudiamos estas biografías de quienes han creado algún tipo de tecnología, ¿no? Y la necesidad de desarrollar estos perfiles muy, muy técnicos, como decía Osvaldo, este conocimiento, ¿no? Y este gusto, ¿no? Por la aplicación de las matemáticas y de todas estas ciencias exactas. Pero yo creo que también esta, digamos, sobreabundancia e hiperconectividad y posibilidades de uso nos está trayendo retos que tienen que ver con recordar lo que somos como personas. Y me parece que más allá de las habilidades, por ejemplo, en términos, aquí me remito solamente a usar, el uso, digamos, adecuado, ético de tecnología aplicado a la vida personal y también en este caso a la vida profesional y, bueno, específicamente educativa, implica, más allá incluso yo de hablar, de decir de habilidades blandas o soft skill, implica nociones morales, o sea, implica empatía, ¿no? Implica una serie de virtudes que tienen que ver en el fondo también con el carácter, ¿no? Porque creo que ahí es donde está el mayor reto que yo estoy viendo, ¿no? En todas estas posibilidades e incluso también para los creadores. Creo que los límites éticos son muy importantes también en este tema. Por la posibilidad que tiene todo y lo que yo no conozco y no sé, ¿no? Porque no es mi ámbito, pero creo que este binomio ética-responsabilidad, o sea, vamos a llamar integridad, sentido, ¿no? Del para qué, digamos, la forma en la que también tomamos decisiones respecto, tú lo decías hace rato, la privacidad, el uso de los datos de los demás, nuestra relación con la verdad, los sesgos, o sea, todos estos temas al final apelan a un sentido ético, ¿no? Y responsable, o sea, apelan a poner virtudes al servicio de esto. Muchísimas gracias. Y en este sentido, ahora sí que totalmente de acuerdo y creo que de esta manera vamos quizás redondeando un poco el tema. Me gustaría volver contigo, Emanuel, y reconocer desde esta parte única de tu perspectiva, ¿no? En cuanto a estás constantemente en contacto con diversos actores e incluso comunidades educativas por las labores que estás haciendo actualmente en alfabetización digital. Y también por lo mismo estás en constante actualización de alguna manera respecto a las herramientas tecnológicas que existen, ¿no? Y como bien decías, aunque a lo mejor tú para estas funciones te estás centrando en las inteligencias artificiales generativas, pues justo sabemos que también nos lo decía Osvaldo, ¿no? Hay todo un universo ahí al hablar de inteligencias artificiales, ¿no? Pero, ¿cuáles consideras tú entonces que son quizás los principales retos que enfrentamos como líderes educativos, quienes estamos buscando aprovechar las herramientas de inteligencia artificial, pero para hacer esto sin deshumanizar la educación? Y si tienes a lo mejor algunas ideas respecto a cómo podríamos enfrentar estos retos. Yo creo que
uno de los principales retos que nos estamos enfrentando, pues de entrada es a hacer las cosas de manera diferente. Creo que no era un secreto que a las instituciones ya nos costaba trabajo, a los docentes ya nos costaba trabajo lograr el objetivo que nos proponíamos con los alumnos, porque los estímulos externos eran una competencia muy dura para nuestra actividad. Y aunque suene trillado desde cómo acomodamos el salón de clases y cómo preparamos la actividad, ya huele un tanto arcaico, que de alguna manera lo hacemos porque es la forma de poder controlar un gran número de alumnos que normalmente tenemos en las escuelas. Pero yo creo que uno de los principales retos a los que nos estamos enfrentando de entrada es la barrera de entender que hoy en día no es una opción el no utilizar tecnologías. Si bien antes uno lo podía resolver desde un PowerPoint hasta un papelote, hoy en día ya se nota la diferencia entre un docente, un directivo que utiliza inteligencia artificial en su trabajo cotidiano o en su actividad y el que no lo está utilizando. Pero eso no quiere decir que tenemos que hacerlo ya y sin medida, ¿no? O sea, a ver, dime cuáles son todas las plataformas y ahorita las voy a aprender, porque tampoco se trata de eso. Lo que sí tenemos que hacer es, creo que detenernos a pensar y hacernos preguntas fundamentales, ¿no? De entrada es, ¿qué es lo que puedo volver más eficiente en mi práctica directiva, ¿no? Y si eso lo puedo atender desde la inteligencia artificial. Porque si de entrada yo no tengo claro para qué quiero integrar la inteligencia artificial y nada más lo estoy haciendo porque veo que todo el mundo lo está haciendo, pues entonces se va a perder el horizonte. Y una vez que yo me cuestione desde mi quehacer directiva, ¿para qué voy a implementar inteligencia artificial? El siguiente paso es empezarla a utilizar. Y ese es otro reto. Porque si bien estábamos acostumbrados a trabajar con herramientas que como su nombre lo dice, herramientas, nosotros éramos los que activábamos y dirigíamos a través del teclado, a través del lápiz, de la pluma. Lo que hacíamos hoy en día, estas nuevas herramientas nos invitan a replantear la forma en la que son utilizadas. De alguna manera, hoy la inteligencia artificial yo la puedo traer desde mi dispositivo y en estas estructuras de pregunta y respuesta, nos ayudan de alguna manera a ir construyendo el objetivo que tenemos, que nos estamos proponiendo. Y se vuelven un aliado, se vuelven un copiloto en nuestra actividad. Pero para poder llegar a entenderlo de esa forma, pues yo lo primero que tengo que hacer es empezar a utilizarlo. Y de manera sencilla, quizás descargándome la aplicación y haciéndole 2, 3 preguntas en lo que empiezo a entender la dinámica, porque la integración de la inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito educativo, sí requiere que empecemos a practicar y empecemos a interactuar con ella. Porque de lo contrario nos vamos a quedar con una idea de primera vista, ¿no? Si yo tengo un acercamiento con la inteligencia artificial y le pregunto algo, veo que alguien le pregunta algo y de pronto ya me sacó todo el bonche de texto, yo puedo irme con la finta de que hay un gran riesgo de que los alumnos estén copiando y estén haciendo, vamos a decir, estén haciendo trampa porque están técnicamente dándole enter, pero también les voy a decir, eso tampoco es nada nuevo porque ya desde antes ya existían los acordeones, ya existía el préstale el cuaderno en el receso y demás, ¿no? Creo que lo único que vino a hacer la inteligencia artificial fue poner al descubierto un problema que ya se venía arrastrando. Entonces, una vez que ya empiezas a tener tus primeras interacciones con estas herramientas, que vuelvo a repetir y enfatizo, son herramientas, al final de cuentas te van a descubrir que entre más interactúes con ellas, más se van a ir acomodando en el lugar que tienen que estar. Porque si tú no sabes del tema, así la IA te haga creer, la inteligencia artificial te haga creer que lo dominas porque en un estornudo te dio todo lo que le estabas solicitando, una vez que empiezas a escarbarle, te das cuenta que no es tan sencillo. Es como creer que una persona es carpintera por el puro hecho de haber armado un mueble de IKEA, ¿no? Entonces, el reto es darte la oportunidad, abrirte a la posibilidad de empezar a integrar estas herramientas, porque de lo contrario,
de nada sirve quererlas integrar si no tienes claridad o si quieres forzar y brincar para obligar a tus docentes a que las empiecen a utilizar cuando ni siquiera tú sabes bien cómo va. Y cuando no conocemos bien una herramienta, tendemos a llenar esos huecos con ideas que no siempre son las más acertadas o pertinentes para el uso de estas herramientas. Claro, muchísimas gracias, Emanuel. Fíjate que escuchándote, me llamaba la atención dos cosas. Uno, que retomabas una cuestión que incluso Ligia ya nos había repetido, ¿no? O sea, no lo había dicho una vez, lo había repetido ya. El para qué. Tenemos que tener muy claro para qué es que queremos integrarlas. Y la otra, me recordaste esta imagen, se las voy a compartir muy brevemente nada más, la pantalla para que la tengan ahí y está incluso como la referencia en la parte inferior de la misma. Está en inglés porque pues ni modo, así está, pero me parece que es sumamente esclarecedora para este proceso del que ambos nos estaban compartiendo, tanto Emanuel como Ligia, en cuanto a lo manejan como un continuum, ¿no? Como un espectro. Y esto no quiere decir, hago el énfasis, porque no es que sea un proceso. No es que estemos buscando migrar del extremo izquierdo de la imagen al extremo derecho, que implica en el extremo izquierdo un control al 100%, llamémosle, del profesor o del líder educativo, ¿no? Y en el extremo derecho tenemos en contraste una tecnología 100% automatizada que controla absolutamente todo y por eso tenemos los dos ojos cerrados y las dos manos fuera de la tecnología. O sea, no hay ningún control ni supervisión de parte de nosotros como humanos. Vuelvo, no es que queramos migrar hacia allá, es que tenemos que reflexionar para poder identificar en cada una de las actividades, en cada uno de los procesos, en cada uno de los momentos que nos implica, tanto en nuestra vida personal como profesionalmente y en la educación, en dónde, o sea, en cuál de estos ámbitos caería. Y entonces, posiblemente, ya sea como comunidad educativa, o sea, como institución o de manera personal, podamos elegir que hay ciertas actividades que seguirán siendo siempre 100% controladas y realizadas por nosotros como humanos. Y podrá haber otras que puedan ir cayendo en alguno de estos ámbitos y quizás haya otras que sí podamos automatizar al 100, ¿no? Entonces, nada más era ahí como una especie de marco quizás que nos pueda ayudar a esta reflexión como líderes educativos y que desde lo que estabas compartiendo, Emanuel, me la recordaste. Entonces, ahí quedó por si a alguien le servía. Ahora, por cuestiones de tiempo, nos estamos acercando al cierre ya de nuestra sesión. Me gustaría solicitarle a cada uno de estos expertos que nos acompañan el día de hoy que podamos o que nos puedan más bien compartir quizás alguna recomendación muy puntual, muy concreta, para ver si logramos quizás dar voz a algún comentario o alguna duda de la audiencia al final. Una recomendación que consideren que pueda ser valiosa para todo líder educativo, como ahora sí que una especie de consejo práctico que mañana mismo puedas empezar a implementar respecto a estos procesos de ya sea la toma de decisiones, la reflexión y la toma de decisiones previa, ¿no? Para poder hacer implementaciones de inteligencia artificial que nos ayuden a optimizar, a eficientar procesos, potenciar quizás nuestras capacidades, pero siempre cuidando las cuestiones éticas y el no deshumanizar el proceso educativo, que sabemos que es un proceso de personas para personas y que entonces si quitamos la humanidad de por medio, ahora sí que ya no estaríamos hablando de educación, estaríamos hablando de algo distinto. Entonces, me gustaría escuchar quizás en esta ocasión primero Ligia
Después Osvaldo y cerramos con Emanuel. Adelante, por favor. Sí, pues yo en general, una que va a ser a lo mejor muy simple, pero a veces se nos olvida. Creo que es importante nosotros como adultos, ¿no? En la escuela o en las instituciones educativas, poder, digamos, tener una noción de la integridad en el uso de inteligencia, es decir, lo que utilizamos y cómo lo utilizamos, tener siempre, digamos, la rectitud, ¿no? De conciencia de poder incluso, ¿no? Decir, la inteligencia, ¿no? Artificial generativa me ayuda en este proceso. Yo creo que, pero en ese sentido, sí, con nuestro equipo académico y administrativo, poder realmente tener un sentido de integridad en el uso de información que estamos usando, importante, ¿no? Entonces, no es información que no es de nadie, o sea, y no nos podemos dar como nuestro algo que no es nuestro. Me parece que más que nunca el tema de autoría, derechos de autor de tal, es bien importante, y sobre todo, digamos, el que no dar por nuestro algo que no lo es. Perfecto, muchas gracias. Y que justo sí había un comentario al respecto de Héctor Eduardo, ¿no? Hay que impulsar que se haga referencia en los trabajos, él dice de investigación, pero la verdad es que, como bien dices, Ligia, me parece que en general, en cualquier trabajo en el que estemos utilizando la inteligencia artificial, tenemos que poder referenciarlo, como ahora sí que como es debido, ¿no? Gracias, Ligia. Osvaldo, adelante, por favor. Yo primero quisiera quitarles un gran mito. Piensan que la inteligencia artificial piensa por sí misma. Les puedo decir que no, es entrenada y hecha por personas como su servidor, y por lo tanto tiene sesgo, tiene errores humanos. El día de hoy, hablo del día de hoy, yo no sé qué va a pasar en 2 meses, pero el día de hoy sigue siendo programada por humanos. No podemos perder el control de la inteligencia artificial. Hoy lo controlamos los humanos. Y algo que en el ambiente académico les quiero platicar, hay una nueva tecnología de inteligencia artificial que se llama Agentes. Yo normalmente doy clases a 200, masterclass de 200 personas, y hoy yo tenía como 5 profesores que me ayudaban a calificar, y usando agentes de inteligencia artificial, todo lo hace ahora un agente. Un agente es como personas que te ayudan a calificar, pero al final, hoy, insisto hoy, porque mañana no sé, la calificación final la pone mi criterio junto con otros 2 profesores. Al final es mi criterio. ¿Qué pasaba? Que antes entregaba yo calificaciones de 200 en una semana, ahora lo hago en un día. Y puedo alcanzar ahora no 200, ya están pensando estas universidades ir a 400, porque este país, ustedes lo saben, hay una crisis de profesores en la practicidad. Entonces, para mí es una herramienta de productividad, es una herramienta que me alcanzo muchos nuevos estudiantes. Muchísimas gracias, Osvaldo. Y sí, de hecho, la crisis de profesores está en todos los niveles educativos y en todo el mundo, ¿no? Justo salió un informe al respecto hace un par de años. Entonces, desafortunadamente, hay menos vocaciones, hay menos personas interesadas, y luego personas que estaban en el servicio abandonan. Entonces, definitivamente es una crisis seria que también tendríamos que estar revisando de qué manera poder aprovechar estas tecnologías para complementar y apoyar, como muy bien nos das el ejemplo. Emanuel, adelante, por favor. Yo creo que para abonarle un poco a con lo que estamos por cerrar o cerrando, sería aprovechar las bondades de esta gran herramienta, que si bien, ya lo decía Osvaldo, tiene sesgos y bien lo dijo, y es muy probable que esto vaya cambiando y cada vez se vayan reduciendo más. Y sobre todo en el ámbito de gestión, en el ámbito administrativo, en el ámbito de ayudarnos a ver perspectivas diferentes de un mismo problema, creo que estas herramientas son muy funcionales. Y en la parte que realmente hay, donde está la carnita, que es el encuentro
con el alumno, el encuentro con el otro, el encuentro con el docente, ahí es donde nosotros le podemos enfocar el tiempo y el esfuerzo. Y toda esta parte que, como bien lo dicen, es repetitiva, no es lo mismo que yo utilice estos agentes, que también sería bueno tener una charla de ellos, porque la verdad es que es algo que ya está sucediendo, que se vuelve una gran herramienta, nos pueden ayudar a simplificar la tarea y nosotros supervisar que las cosas estén haciendo de la mejor forma y poderle dedicar ciertamente el tiempo a lo más importante. Yo creo que de alguna manera la Secretaría de Educación ha insistido mucho en esto de trabajar con lo que es la formación del carácter, porque es la contraparte de lo que va a empezar a suceder, de lo que ya está sucediendo y lo estamos viendo, y la gran labor que tiene el magisterio o el sistema educativo de ayudar a equilibrar las fuerzas, porque acuérdense que cuando algo se gana, algo se pierde. En este sentido, creo que hoy más que nunca, nuestra principal función como educadores es estar y atender a nuestros alumnos en el encuentro del 1 a 1. Y ya para finalizar, a mí me gustaría dejar en el aire unas ideas. Antes de que los docentes o pedirle a los docentes que empiecen a trabajar con herramientas de inteligencia artificial, prueba tú primero. Antes de hablar con ellos y recomendarles herramientas porque nos las compartieron, porque las vimos, atrévete, digo, si no lo has hecho, abre una conversación, ya sea con ChatGPT, con Gemini, con Cloud, con lo que tú quieras, y arrójale la primera pregunta, ¿no? Soy director de escuela, tengo este problema y ¿cómo me puedes ayudar? Y empieza a construir un diálogo. ¿Por qué empezar por esto? Porque de alguna manera no puedes liderar algo que no conoces, ¿no? Si nunca has utilizado esta herramienta, pues el liderazgo que quieras transmitir, pues siempre va a estar en este ambiente teórico, ¿no? Incluso un poco desconocido. En cambio, si le dedicamos 20 minutos, 30 minutos, 1 hora a interactuar con estas herramientas, pues de entrada ganamos criterio propio y entender cómo funcionan. Y a lo mejor puede ser que esas ideas que creemos, que estos grandes problemas, que obviamente si hay algo de eso, se pueden venir con el uso de estas herramientas, puede ser que también muchas de ellas busquemos las formas desde nuestro actuar, desde nuestro quehacer, de irlas mitigando. Ganamos credibilidad con los docentes, porque no es lo mismo hablar de forma teórica que ya estar en el campo con ellos. Y de alguna manera empatía real, porque cuando ya conocemos cómo se trabajan estas herramientas, pues de alguna manera entendemos al maestro, porque también en los cursos que damos ahí en la Secretaría de Educación, a veces nos llegan los directivos y me dicen, oye, pero ya les dimos 2 cursos y pues vemos que todavía no utilizan el Gemini. Y les digo, no, pues es que no es tan sencillo, ¿no? El docente lo tiene que asimilar primero y a partir de que logre descifrar el uso de esta herramienta, lo va a ir implementando con sus alumnos. Bueno, fuera que todas las cosas se hicieran con un botón, ¿no? Creo que ahí está el principal reto que tenemos. Y de Claro, alguna manera cerraría diciendo, no envíes a tu comunidad a un territorio que ni siquiera tú has pisado. totalmente de acuerdo. Creo que mucho en la educación, o sea, por no decir todo, pues, depende del ejemplo, ¿no? Y entonces a veces se nos olvida que las cuestiones organizacionales también, como líderes educativos, es importante que pongamos el ejemplo. Si hay una capacitación, una formación que estamos, no quiero decir obligando, ¿no? Pero que estamos poniendo para nuestros profesores, como líderes educativos deberíamos estar ahí también tomándola, porque tenemos que modelar que eso realmente es importante. Y entonces, como bien dices, Emanuel, nosotros tendríamos que ir, ahora sigue, como coloquialmente se dice, el burro por delante, ¿no? Explorándole, haciendo los pininos, haciendo nuestros ejercicios. Y nada más rescato, que me parece sumamente valioso, si no quiero que se queden como, que se vayan ahí como un comentario más, 2 puntos adicionales. Sabemos, tenemos muy claros ciertos principios educativos cuando los trabajamos para con los estudiantes, ¿no? El proceso de aprendizaje requiere, pues tal cual, proceso, requiere tiempo, requiere práctica y requiere acompañamiento. Bueno, si en estas ocasiones el proceso de aprendizaje no es de los estudiantes, es de los docentes, pues también les va a requerir tiempo, también les va a requerir práctica, también les va a requerir acompañamiento. Como bien decías, no se da de un momento a otro, pero hay otra cosa también sumamente importante.
Este tipo de cambios son cambios sistémicos. No es solamente un pequeño ajuste que queremos hacer. Lograr este tipo de transformaciones no es nada más capacita y acompaña a tu plantilla docente. Implica, revisa administrativamente si hay algún ajuste que tengas que hacer para soportar mejor el proceso de tus docentes. Es atiende y haz lo que tengas que hacer para fortalecer o transformar la cultura organizacional para que no se vuelva el freno de mano invisible que esté obstaculizando este proceso de transformación. O sea, nos implica revisar muchas otras esferas que a veces no tomamos en cuenta. Entonces, muchísimas gracias por tu comentario, porque aunque lo dijiste así como que de pasadita, ¿no? Traía mucho ahí importante que retomar. Y entonces, pues bueno, ahora sí que me da mucha pena, pero por cuestiones de tiempo tenemos que cerrar para no robarles demasiados minutos. Sin embargo, quedamos al pendiente de sus preguntas y sugerencias. Ahí está el correo de contacto de la asociación, info@redadem.org. De mi parte, agradecerles nuevamente a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros en la sesión de manera muy especial y puntual, tanto a Ligia como a Osvaldo y a Emanuel. Y invitarles a seguir en comunicación a todos y cada uno de ustedes como líderes educativos, a seguir construyendo esta red, esta comunidad de líderes y compartirles nada más que el próximo mes, en abril, nuestra sesión la tenemos enfocada en temas de comunicación. Entonces, para que estén ahí al pendiente de los detalles, ya sea por nuestras redes sociales, por correo electrónico. Y pues nada, ahora sí que seguimos nosotros conectando líderes, elevando la educación y pues muchísimas gracias. Adelante, Osvaldo, por favor. Yo nada más quería robarles un minuto porque me preocupa mucho esto en mi país. Los que hacemos tecnología, hemos trabajado en el mundo, sobre todo en los niños. A mí me preocupa mucho los niños. Si se dan cuenta, desde que nació ChatGPT, todas estas LLMs hace 3 años, hemos probado que hemos estado afectando la capacidad de razonamiento y pensamiento. En el mundo, eso mismo pasó y hay una forma de hacerlo para los niños, la adopción de la inteligencia artificial. Hay muchos frameworks, yo participo en el de la OCDE, está el de la UNESCO, y el único mensaje que les quiero decir es cuiden a sus niños, ustedes que están al frente del sistema educativo, cuiden a los niños. Yo puedo compartir todos estos frameworks que hay, porque sí hay afectaciones muy fuertes para nuestros niños, que hoy, por ejemplo, nosotros en las empresas lo estamos viendo, el pensamiento reducido. Claro, por el offloading. Perdón que les robé un minuto. No, está perfecto, totalmente de acuerdo, Osvaldo, es un tema súper importante y la verdad es que no es solo en los niños, obviamente en los niños es crítico, ¿no? O sea, hay que poner atención y hay que hacer algo al respecto con urgencia. Sin embargo, creo que es un aspecto que también tenemos que considerar en nosotros, o sea, si siempre hacemos este offloading o este descargue de ciertas actividades en las herramientas de inteligencia artificial generativa de los LLMs, ¿no? Cualquiera que sea la marca o el nombre comercial del que usemos, incluso nosotros podemos ir pues perdiendo ciertas habilidades, ciertas redes neuronales, porque dejamos de utilizar y dejamos de hacer ciertos procesos de pensamiento, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Creo, Osvaldo, que eso nos da como para ya no ni siquiera otra sesión como estas de diálogo, sino como para una serie de a lo mejor mesas de trabajo en vinculación con la propia secretaría. Y nada más retomo un último comentario que había hecho Manuel respecto a la formación del carácter. La Secretaría de Educación aquí en Jalisco, porque tenemos personas de diferentes partes del país. Entonces, aquí en Jalisco la Secretaría de Educación sí está trabajando
con formación del carácter de manera muy fuerte en todos los niveles educativos, desde inicial, incluso hasta educación superior, que aquí en Jalisco implica otra secretaría, que es la CICIT, y están vinculadas para poder trabajar con esto. Me parece que es un tema crítico, como bien decías, Osvaldo, y lo menciono así, perdón, nada más, para que las personas del resto del país puedan a lo mejor tomar referencia y buscar estos materiales que la Secretaría acá en Jalisco está manejando. Pero retomo este otro aspecto porque creo que sí es importante generar las normativas, digo, ahora sí que ya sin soñar quizás tan grande en la programación, la creación y demás de siguientes generaciones de inteligencias artificiales o de otras tecnologías, ¿no? Pero simplemente con esto, o sea, con lo que ya se tiene, tendríamos que estar buscando normativas y marcos muy claros de cómo integrarla dependiendo de las edades, de los periodos evolutivos, de cómo proteger justo a nuestras infancias y nuestras juventudes. O sea, sí creo que tendríamos que estar haciendo un poco más en este sentido. Y entonces ahí yo creo que sí vamos a tomar la palabra y si desde la DEM podemos ayudar a vincular alguna especie de mesa de trabajo en este sentido, ¿no? Con expertos, como en este caso tenemos a Osvaldo desde Oracle, académicos, como es el caso de Ligia, y ahora sí que líderes que estamos un poquito más en la cancha, como es el caso de Manuel, creo que puede llegar a ser algo sumamente interesante. Entonces, ahora sí que esténse al pendiente porque quizás hagamos algo más de esto. Emanuel, adelante. Pues me voy a comer también un poquito de tiempo. Nada más comentar que ciertamente ya se están generando políticas públicas respecto al uso de la inteligencia artificial. Las cosas, a partir de que se detonó y se vino el boom, ahora en el 2022, no va más rápido de cómo se mueve el sistema, pero obviamente están sucediendo, ya lo comentaba ahorita Osvaldo, la OCDE está trabajando, algunas empresas también están cooperando, como los estudios que viene haciendo Anthropic o que está haciendo Google. Y también quería comentar algo que lo traía preparado porque considero que también es importante, que es, si bien la adopción que van a estar haciendo los docentes es importante, el grueso del trabajo lo vamos a tener que hacer con los alumnos. En este sentido, también ya hay directrices muy claras en el uso de este tipo de herramientas LLM en las distintas edades y sería bueno que se exploraran. Ahí hay documentos por parte de la OCDE y también yo aquí les hice algunas infografías, yo creo que a través de Maggie se las podemos compartir, donde ya vienen acomodadas por edades, qué es lo que deberíamos estar trabajando con los alumnos, pero de entrada decirles, tranquilos, primero hay que hacernos las preguntas para después empezar a buscar las respuestas. Totalmente, y aunque sí, instancias internacionales o algunas particulares, ¿no? Como bien dices, ciertas empresas ya lo están haciendo, creo que siempre vale la pena terminar revisando qué se puede hacer nosotros en nuestro contexto. O sea, estaría muy interesante que la propia Secretaría, justo de la mano con formación del carácter, de la mano con alfabetización digital, pueda sacar unas ciertas normativas de ya sea transformación digital o de implementación de inteligencia artificial generativa o algo así. Pero bueno, ahora sí que estamos soñando en grande, entonces pues con todo gusto lo que Manuel nos haga llegar, nosotros se los repartimos a todos ustedes que estuvieron registrados para esta sesión y nada, seguiremos de verdad en comunicación porque hay mucho por hacer en esta educación hoy en día. Gracias a todos.